saludo de cada devocional para cada día. Dios le bendiga de manera extraordinaria. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Un abrazo desde este lugar de donde les llevamos el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la estén pasando muy bien. Y si algo no anduviera bien, confiar que la mano del Todopoderoso Dios, Dios de toda misericordia, de toda bondad, les ayude. Nuestro tema para hoy: no te quites la vida. Así es, no te quites la vida. Y la palabra que tomamos para este mensaje divino está en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 34. Dice la Escritura: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La idea de quitarse la vida en algún momento de la misma se le cruza a medio mundo. Esa idea tan nociva de quitarnos la vida aparece cuando llega un momento en que uno piensa que es lo mejor y lo único que nos queda. Pensándolo bien, la idea de quitarse la vida a uno es lo peor o lo que jamás deberíamos hacer: quitarnos la vida. Número uno, porque está prohibido quitarse la vida por parte del Creador. Esta prohibición es parte del sexto mandamiento que nuestro Dios nos establece en Éxodo 20:13. No matarás. La principal razón por qué es lo peor que se puede hacer, quitarse la vida, es porque está prohibido por el Creador. Jesús dice en el Nuevo Testamento que el único que puede y que tiene el derecho total de quitar y poner la vida es Dios, el Creador. En segundo lugar, quitarse la vida es lo peor que se puede hacer y lo que jamás se debe hacer. ¿Por qué? Porque es una gran irresponsabilidad. El carcelero, es decir, el jefe de la cárcel que hemos leído aquí en Hechos 16, como sucedió el terremoto, ya que dos siervos de Dios habían sido encarcelados injustamente solo por predicar el santo evangelio, habían sido metidos en el fondo de la cárcel. Pero el Señor, como es justo, y ellos que provocaron esa intervención divina, porque dice la Escritura en el versículo 25 que a medianoche Pablo y Silas, estos hombres de Dios, cantaban a Dios y oraban a medianoche, y los demás presos los oían. Luego viene el terremoto en el versículo 26 y fue tan grande el terremoto que todas las puertas se abrieron
Y dice que el jefe de la cárcel en ese momento intentó quitarse la vida, pero el apóstol Pablo a tiempo lo miró y dice el versículo 28 que Pablo le gritó y le dijo, no te hagas daño. Este hombre iba a quitarse la vida irresponsablemente porque dejaría a su mujer y a sus hijos en una tristeza y en una vergüenza, en un estigma de vergüenza interminable. Entonces, quitarse la vida es un acto completamente irresponsable. La tercera razón por qué quitarse la vida es lo peor que una persona puede hacer es porque es uno de los actos más cobardes que se pueden llevar a cabo. Porque lo que se busca es evadir, huir de los retos, de los compromisos, de los deberes. El jefe de la cárcel no pensó en su mujer y en su familia, en sus hijos. Solo pensó egoístamente en él. No, yo no quiero poner la cara ante mis autoridades superiores. Me van a pasar vergüenza o me van a castigar. Él cobardemente quiso huir de una gran responsabilidad que tenía, de hacerse a cargo, hacerse responsable de los presos. Pero como Dios siempre llega a tiempo, quiero que escuches la voz de Dios que te dice, no te quites la vida. Quizás más de alguno de ustedes, hombre o mujer, ha intentado más de alguna vez herirse para quitarse la vida, pero Dios te ha dado tiempo para que no lo hagas. La cuarta razón por qué el quitarse la vida es lo peor que se puede hacer o lo que nunca se debe hacer en la vida es porque es una trampa diabólica. Si este jefe de la cárcel se suicida, nunca se hubiera salvado. El que estaba detrás de la idea de que él se matara era Satanás mismo. Es necesario reconocer que el suicidio, el matarse, el quitarse la vida por uno mismo, nunca es la voluntad de Dios. Al contrario, es condenado por Dios. Es asesinarse a sí mismo. Pero, ¿qué hacer frente a los pensamientos suicidas? A esa idea persistente, aguda, que le dice a uno, quítate la vida. Siguiendo este testimonio, esta historia bíblica tan extraordinaria, encontramos qué se puede hacer frente a los pensamientos intensos de suicidio. Número uno, escucha. Siempre hay alguien que nos puede escuchar y que nos puede hablar y que nos dice, no lo hagas. En este momento Dios te está diciendo, como el apóstol Pablo le dijo a aquel jefe de la cárcel, no te hagas daño, no te quites la vida. Escucha, Dios te lo dice ahora y te lo dirá siempre. No te quites la vida porque te condenas, te pierdes, empeoras la situación, complicas tu eternidad. Volviendo a esta escritura de Hechos 16, en el versículo 29 dice que el jefe de la cárcel pidió luz. ¿Y sabes quién es la luz? En Juan 8:12 nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pide la luz. Es Jesús. Si te has apartado de la luz, vuelve a la luz. Si nunca has recibido a la luz, que es una persona que se llama Jesucristo, es momento que lo hagas. Este hombre era una persona muy importante, era un oficial del ejército romano, era una persona que vivía bien, era una persona solvente, pero tuvo que humillarse. Ese es el tercer paso para poder liberarse de esos pensamientos suicidas. Leo el versículo 29. Dice que pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquel que había humillado a estos hombres de Dios y que había ordenado que los castigaran, que los laceraran, que los golpearan y que los metieran en el calabozo de más adentro, dice la palabra en el versículo 23. Ahora él está postrado de rodillas ante Pablo y Silas. Pablo y Silas eran los hombres de Dios. Y este hombre cayó postrado. Eso significa humillarse, reconocer la necesidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y convertirse. Esa es la salida a los intentos de suicidio, que te humilles delante de Dios y que procedas al arrepentimiento. Lo cuarto es recibir al Señor Jesucristo.
Porque este hombre le pregunta a los presos, Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre nunca había reconocido, nunca había llegado al punto de reconocer la necesidad de un salvador en su vida, de reconocer que era pecador porque vivía bien, pero llegó ese momento extremo para que lo hiciera. Es que también Dios permite que lleguemos a situaciones extremas para que reconozcamos que somos sencillamente mortales, pecadores y que necesitamos un salvador. Tú lo necesitas. Recíbelo hoy, porque los presos predicadores, Pablo y Silas, le dijeron al jefe de la cárcel en el versículo 31 de Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la salida para esos pensamientos tan fuertes y tentadores de quitarte la vida. Recibe al Señor Jesucristo, que Él es la vida, es el Señor de la vida. Hay un quinto paso que se debe hacer ante los pensamientos de suicidio, como lo vemos en este hombre jefe de la cárcel, y es experimentar la gloriosa transformación, el nuevo nacimiento. Este hombre nació de nuevo, pasó de muerte a vida, porque si el apóstol Pablo no le grita que no se haga daño, que no se mate, él se hubiera suicidado. Pero él recibió la transformación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios porque estuvo dispuesto a creer y a humillarse. Esa es la salida para tu vida y para toda persona. No importa si eres adulto, si eres anciano, si eres joven, eres adolescente, no te quites la vida. Donde estés ahora, ¿por qué no te humillas? ¿Por qué no caes de rodillas si puedes? Y si no puedes hacerlo, pero en tu interior te humillas delante del que da la vida. Jesús en Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasa de muerte a vida. Quizás vienes llevando tú una vida más de vergüenza, de frustración, de muerte. Quizás eres una persona muerta en vida, pero este es el momento, no para que te mates, no, sino para que recibas la vida, recibas al Salvador de la vida, al Señor de la vida, que es Jesucristo el Señor. Quiero orar por ti, así como por todos los hijos de Dios que ya son salvos. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo, porque así como llegaste a tiempo a la vida de aquel jefe de la cárcel que había azotado a tus siervos Pablo y Silas, pero tú permitiste, Señor, que llegara aquel terremoto para que este hombre llegara al punto de reconocer que necesitaba un salvador, que él era un pecador como todos los pecadores, como todos los seres humanos. Y tú le abriste las puertas, Señor, Dios, para que él fuera salvo. Así, Señor, en este momento, tú le estás salvando la vida, Señor Jesucristo, trayendo a la vida a muchas almas, a hombres y mujeres que quizás ya han pasado por esa experiencia de quitarse la vida, pero que por tu misericordia no lo pudieron hacer. Tú no lo has permitido para que ellos ahora reciban vida. Mira quiénes, Señor, oh Jesús, Señor Jesús, están recibiéndote a ti, que reciban vida y sean salvos para siempre y se bauticen y sigan creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gran culto en línea este domingo en los diferentes horarios que aparecen en la pantalla. Culto en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Parousia Virtual. También puedes solicitar el enlace para tu ingreso privado al culto en línea dentro de nuestra sala de Zoom. Solicítalo al número de WhatsApp que te aparece en la pantalla. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local?
En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.